Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, animados. ¿Los padres celebrando o no? Que los niños ya mañana al cole, no sé. O sea, da gusto tenerlo en casa, pero también da gusto llevarlos al cole. ¿O no? Bueno, a ver, vamos a orar antes de comenzar. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y aún lo que tú me has hablado, aún en este tiempo pasado, ya has puesto en mi corazón para compartir el día de hoy. Padre, yo te pido que me guíes y que podamos captar, entender aún la importancia de lo que vamos a ver el día de hoy, Señor. Gracias, Señor. Amén. Bueno, no sé si vosotros, pero luego te pones a hablar y surgen un montón de preguntas. ¿Tienen preguntas sobre la Biblia, del porqué de ciertas cosas o no? Y a veces, o sea, al comienzo pues estábamos hablando y bueno, el tema no voy a entrar porque tampoco quiero dejarlos todos rayados o no sé qué. Pero a veces hay preguntas. O sea, aún por ejemplo, esto que pasó en Marruecos. ¿Por qué pasó? ¿O por qué está pasando muchas de esas situaciones? O sea, no sé si les han preguntado o han pensado, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? ¿O por qué hay esto? ¿Por qué sucede aquello? ¿Se lo han preguntado o no? No sé cuántos sepan Josué 1:8. Yo puse desde antes de Josué 5 al 9. Y bueno, de todos modos va a estar en pantalla. Pero, o sea, dice lo siguiente. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. O sea, ya hemos hablado esto, o sea, yo creo que muchos desean esto de que no te hagan frente. Y dice, como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni desampararé. Esfuérzate y sé valiente, porque tú harás que este pueblo tome posesión de la tierra que juré a sus padres que les daría. Solamente esfuérzate y sé valiente, para cuidar de cumplir toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a la derecha ni a la izquierda, para que tengas éxito en todo lo que emprendas. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, más bien medita en él día y noche, para que guardes y cumplas todo lo que está escrito en él. Así tendrás éxito y todo te saldrá bien. No te he mandado que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. O sea, yo creo que muchos lo hemos leído y aún he hablado sobre ese tema de la importancia de meditar sobre la palabra de Dios. O sea, y aún en esos días estuve viendo unos vídeos, unas cosas, y la verdad es que me hizo pensar aún en la Biblia, o sea, ciertas cosas que no había pensado antes. Y a veces surgen preguntas, y ahí creo que la clave y la idea central de hoy, y lo que quisiera que se vayan es con esto, o sea, aquí lo dice como 3, 4 veces, esfuérzate y sé valiente. Pero luego dice, medita en la palabra de día y de noche. No te apartes ni a la derecha ni a la izquierda, medita sobre la palabra. Y yo les hago la pregunta, o sea, ¿cuántas veces luego aún, o sea, no sé cuántos tienen hijos, pero aún a nuestros hijos le hemos enseñado ciertas cosas y aún lo vamos a estar viendo el día de hoy? Pero hay cosas que hemos enseñado, que hemos dado de hecho, por hecho, o no lo hemos pensado y la verdad no están bien. No sé si te das cuenta de eso. Se van a dar cuenta. Pero la importancia de que estemos meditando sobre la palabra. Porque si no estás meditando sobre la palabra, es que vienen diferentes situaciones, diferentes cosas, y te pueden hacer pensar o aún intentar justificar lo que dice la palabra de Dios y no lo dice. Por ejemplo, o sea, les voy a hacer preguntas y algunas respuestas en la palabra de Dios en lo que vamos a estar viendo. Pero les pregunto, ¿cuántos años tiene el mundo? ¿Alguien lo sabe? El mundo, el planeta, Tierra. ¿Cuántos años tiene? ¿No fueron al cole? A ver, los que están estudiando. ¿Tiene 1000 años? Mentira. 2000. 6000. Tiene 1000 millones.
Según hay estudios y dicen que y bueno, y luego entraremos en el tema, pero dice que la Tierra tiene 4.500 años, 4.500.000 millones de años. Según eso. Pero si analizamos la Biblia, ¿tú sabes cuántos años, según si analizas, si ves, porque, o sea, cuántos han leído, han estudiado la Biblia? Y dice que tal engendró a tal. ¿Cuántos se lo han saltado? Yo creo que la mayoría. Porque si vas analizando generación en generación, ¿sabes cuántos años más o menos se estimarían? Unos 6.000 años. Hay un problema. El mundo, la ciencia dice una cosa y la Biblia dice otra. ¿Cuál es el problema o qué es la situación? Y luego como cristianos, no sé si les ha pasado, que a veces hemos aún compartido, no, bueno, es que, o sea, un día, Dios creó el cielo y la tierra en 6 días, ¿sí o no? Y en el 7º día descansó. Pero un día es como 1.000 años, entonces igual es que han pasado miles de años y ni nos hemos enterado. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dice en Génesis? Fue un día. Y a veces estamos nada más justificando o diciendo ciertas cosas. Y te digo, es que, o sea, vas al cole, te vas con otros amigos, o sea, y se burlan. Porque es que, o sea, no creemos lo que leemos, o justificamos, o cambiamos. O sea, y hoy quiero aún hablar de la importancia. A veces aún hoy en día hay una tendencia fuerte de olvídate del Antiguo Testamento. Eso es pasado, eso no importa. Que lo que importa son las palabras de Jesús. Y sí, pero luego hasta agarran, o sea, cosas que Jesús luego afirma el Antiguo Testamento. Dicen, no, es que Jesús quería decir esto y no quería decir aquello. ¿Pero qué dice la palabra? O sea, aquí está diciéndole a Josué, medita en la palabra día y noche y las cosas te irán bien. O sea, en otras partes habla de la palabra de Dios, dice, es buena para qué? O sea, para aún corregir, enseñar. ¿Y qué dice? Nada más las palabras de Jesús. ¿Sí? Dice toda la palabra. Es útil para eso. Y a veces estamos agarrando partes, pero o sea, lo que quisiera que se vayan con el día de hoy, la importancia de toda la palabra. Y vamos a ir viendo, porque hay preguntas, hay cosas fuertes, y tú dices esto y qué, o sea, y aún, o sea, y muchas respuestas están en la palabra. Y hoy no nada más voy a entrar en una parte, pero o sea, se me pareció muy curioso, pero la mayoría de las preguntas que tenemos hoy en día, las responde Dios en los primeros, creo que no sé si 6 o 12 capítulos de Génesis. O sea, aún el tema, o sea, de hombre, mujer, casarse, o sea, que si otros géneros están en el principio de la Biblia. Y a veces tenemos dudas con cosas, con situaciones, y está en la Biblia. Y está en Génesis. Bueno, vamos a seguir entrando. A ver, por ejemplo, vamos a empezar con la primera pregunta. ¿Y por qué hay tanta maldad en este mundo? ¿Saben por qué? Exactamente. Génesis 1:31, creo que lo podemos poner en pantalla. Dice, Dios fue, o sea, a veces tenemos el concepto que Dios lo hizo todo perfecto, entonces todo debería estar perfecto. Y Génesis 1:31 dice, Dios vio todo lo que había hecho, y este nada más no es el 6º día, pero otros días hizo lo mismo. Y dice, he aquí que era muy bueno. Su creación fue muy buena. Y fue la tarde y fue la mañana del 6º día. Aún hay una tendencia hoy en día de, no, pues hay que ir a la naturaleza sabe lo mejor. O sea, Dios diseñó un mundo perfecto, pero aún como bien dijeron, entró el pecado. En Romanos 5:12 dice, por esta razón, así como el pecado entró en el mundo por medio de un solo hombre, y la muerte por medio del pecado, así también la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. O sea, entró el pecado
O sea, y esa es la explicación. O sea, Dios creó un mundo perfecto, sí, creó la naturaleza, creó las cosas, pero vivimos en un mundo corrupto. Ya no es el mundo que Jesús, o que Dios diseñó al principio. Vivimos en un mundo que ha sido, tomado por el pecado y ha sido distorsionado, ha sido cambiado. No estamos viviendo aún en la naturaleza, que a mí me encanta, pero no es de la forma que Él diseñó. Aún de lo que yo entiendo, no sé si, de lo que yo entiendo, antes de Noé, antes del diluvio, el mundo era perfecto. O sea, que no había un problema de temperatura, era una temperatura idónea en todo el mundo. No había variación, hacía falta agua, en la mañana estaba el rocío todos los días, la humedad era perfecta. Es que el mundo estaba creado perfecto. Pero por el pecado hubo cambios. Y vivimos en un mundo que no es perfecto el día de hoy. Y, en un mundo que ha sido, hay pecado en el mundo. Aún como dice aquí en Romanos, todos hemos pecado. Entró el pecado por uno. La solución, y si lees la Biblia, es que tenemos la solución que por uno somos salvos. Pero el pecado entró por uno. Entonces a veces tenemos la pregunta, ¿y por qué el mundo está así como está? Si Dios lo diseñó tan bueno, ¿por qué está como está el día de hoy? Es que hay pecado. Entró el pecado y cambió todo. No está como el diseño que Dios hizo. Aún antes les pregunté, ¿cuántos años tiene la Tierra? Pues según la Biblia, no sabemos con exactitud, porque puede ser, aún como vemos que algunos vivieron 500 años, que casi 1000 años, igual es que lo está contando como una generación y no tuvieron hijos hasta los 100 y tanto, pero estimado unos 6000 años, y puede ser que varíe un poco, pero más o menos, los que han estudiado estiman más o menos 6000 años. Pero ¿por qué el mundo dice que tiene más edad del mundo? Usan datación radiométrica. Y eso se data con la radiación presente y el deterioro que ocurre en esa radiación, en las piedras, etc. Y este dato, algunos son rocas muy antiguas con más de 4,000 millones de años de antigüedad. Eso es lo que han estudiado. Pero mi respuesta, volvemos a Génesis. ¿Qué dice Génesis 1:2? Y la tierra estaba sin orden, vacía, había tinieblas sobre la luz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Todo estaba sin forma, estaba todo hecho un caos. Había radiación por todos lados, estaba todo en desorden. Entonces, es que va a haber radiación, igual es que, ¿cómo puedes saber cuánta radiación o cuánto tenía? No se puede saber con exactitud. Estiman porque han visto otras cosas. Otra forma común es usar los fósiles. Les hago la pregunta, ¿cuánto tiempo se tarda en formar un fósil? No han ido al cole, ¿no? Al instituto. Los niños están en otro lado. Bueno, ¿cuánto tiempo? Les ayudo. Algunos dicen que, para que por un animal, una planta se convierte en un fósil, de forma gradual, sin mucho cambio, sin mucha cosa, se puede tardar 10,000 años. Entonces, todos los fósiles que ha encontrado, si lo va sumando, viendo de qué edad, qué época, es que lo va sumando y dice, no, es que son miles de millones de años que tiene la Tierra. Pero, aún tenemos algunas fotos que quiero poner del fósil con el pescado, el pez. Si ven, este pez estaba comiendo. Se tardó 10,000 años en comerse el pez. No sé si me explico. A veces tomamos por hecho ciertas cosas que nos cuentan, que nos avisan, que nos dicen, y no sé cuántos han pensado que, no, es que tarda muchos años en hacer un fósil. Yo creo que la mayoría lo hemos pensado así. Pero ¿sabes? Pero esto no ocurrió en 10,000 años. Esto ocurrió en un instante, en un momento,
fue sorprendido con la comida en la boca, atragantado, y ahí se quedó. Los fósiles, o sea, ¿y cuántas veces que luego no es que murió y luego se convirtió en un fósil? Yo les preguntaría, ¿cuántos han visto un pez cuando muere que se hunda al fondo? Por ahí creo que hay una foto de unos peces muertos, están en el fondo, ¿no? Pero a veces tomamos cosas así a la ligera sin realmente meditar o pensarlo. No sé si me explico. O sea, y ahí quiero que se queden con la importancia, que lean lo que realmente dice la palabra. No nos estemos inventando, no es que 1000 años, es que... La palabra de Dios dice un día. En un día separó la luz, o sea, de las tinieblas. En un día separó, el cosmos de la tierra. O sea, y así día a día fue creando. Eso dice la palabra. Que podamos entender lo que no lo sé. ¿Cómo podemos explicarlo? Es que eso es lo que dice. Y yo sí creo, o sea, o creemos en toda la palabra o no creemos en nada de la Biblia. No podemos nada más tomar esta parte, esta me gusta. Mira, este está muy bueno. O sea, ojo por ojo, eso sí hay que cogerlo. Y muchas veces estamos agarrando cosas de la Biblia. No, esto me gusta. Esto, la verdad que no lo entiendo así que fuera. Hay otras de fósiles, creo. Mira, por ejemplo, es, ¿qué era? No, esto es ¿cómo se llama? Un pez grande, o sea, una ballena, y estará en el desierto prácticamente. ¿Cómo acabó un fósil en un desierto? Bueno, es que a través de miles de años, antes era un mar, se convirtió... No, o sea, a veces lo tomamos a la ligera, ¿sí me explico? Hay otra foto de fósiles, y este es otro ejemplo, o sea, si vas viendo diferentes fósiles. ¿Cómo se mezclaron fósiles del mar con fósiles de tierra? Dicen que han encontrado fósiles de dinosaurios al lado de quizás moluscos, o sea, al lado de plantas. ¿Cómo nos planteamos eso? Que todo se haya revuelto, que se han hecho estos fósiles en medio de eso. O sea, es que no lo pueden explicar. Entonces, en vez de explicarlo, no, es que los fósiles nos dicen que 10.000 años por fósil y que esto, lo otro, y ha transcurrido tanto tiempo. ¿Sí me explico? O sea, estamos a veces agarrando a la ligera y luego hasta a nuestros hijos le estamos explicando, no, es que igual no sabemos los tiempos de Dios, igual le ocurrió así. Luego van al colegio, al instituto y se los comen vivos. Bueno, esos son fósiles, o sea, otra forma que luego a veces no dicen o han empezado a investigar o han empezado a ver, es que fósiles son creados mayormente en tiempos de catástrofe. Cuando hay un catástrofe, es cuando, o sea, imagínate, aún en la situación ahora el terremoto en Marruecos. Digamos, se cae un edificio, se cae encima de un animal, un gato, un perro que esté por ahí, se queda enterrado. Eso, mientras no lo levanten, no hagan nada, se convierte en un fósil. O sea, suele ocurrir aún en mucho, es cuando hay minerales, agua, con tierra. O sea, y el animal, la planta es enterrada y eso ya se deja allí y poco a poco los minerales del agua van entrando a la planta, porque una planta es blanda, se deshace al momento, pero esos minerales van entrando y va creando un fósil. Entonces, o sea, esa es una forma que ocurre. Fósiles, o sea, bueno, fósiles en sedimento, y hemos visto mucho de esto. Y a alguno le escuché responder, pero les voy a hacer la pregunta. ¿Alguno sabe de alguna catástrofe histórica? ¿Algo que haya ocurrido, de que haya afectado a todo el mundo? Aún hay, o sea, y van investigando en todo, prácticamente todos los rincones de la tierra. ¿Tiene alguna historia sobre esta catástrofe?
¿Se les ocurre a alguien? El diluvio. Noé. La tierra fue inundada. O sea, y si vas buscando en diferentes áreas, o sea, es que casi todas las sociedades tienen algún rumor o alguna historia de una inundación. Y no tiene sentido, o sea, que un diluvio así, que en un día para otro empieza a caer la grande, que empieza a enterrar, o sea, y que empieza, o sea, no sé si han visto cuando hay un río, un agua, una torrente, destruye montañas, se caen. Eso se cae encima de animales, peces, encima de todo. Esos fósiles o esos animales son llevados de un sitio a otro. O sea, entonces si lo ponemos a la perspectiva del diluvio de Noé, es que mucho de eso tiene sentido. Pero a veces no estamos enseñando a nuestros hijos, no estamos nosotros meditando en la palabra y lo estamos tomando a la ligera y que no importa. Pero hay respuestas en la palabra de Dios. Lo que nos hace falta es meditar, pensar, y las cosas nos van a ir bien. Aún les voy a preguntar otra pregunta. Noé, ¿qué hizo? Aquí vemos un montón de animales. Noé, ¿qué hizo con el arca? A ver, diga a alguien fuerte, ¿qué hizo? Algo dos de no sé qué. A ver, ¿qué metió al arca? Dos animales, ¿no? O sea, dos de cada animal. O sea, y aquí vemos, o sea, ahí vemos elefantes, jirafas, caballos, o sea, típicamente se ve burros, se ven leones, tigres, o sea, faltan los gatos, faltan los perros. Pero vamos a leer lo que dice Génesis 6, 9, ¿vale? Y díganme, o sea, si hay un problema en la foto anterior. Vamos a leerlo y luego me dicen si hay un problema en esa foto. De todo ser viviente, de toda carne, meterás en el arca 2 de cada especie para que sobrevivan contigo. Serán macho y hembra. 20 de las aves según su especie, del ganado según su especie, de todo animal que se desplace en tierra según su especie. 2 de cada especie vendrán a ti para sobrevivir. Bueno, la foto anterior. ¿Hay algún problema allí? ¿O está bien la foto? No, bueno, el hombre igual no está dentro, ese no es el problema. O sea, yo no sé. Por ejemplo, aquí yo estoy viendo caballos y estoy viendo cebras. ¿Son de la misma especie los caballos y las cebras? ¿No son de la misma especie? No es el mismo animal, pero es la misma especie. Los leones, o sea, los tigres, o sea, las panteras, los gatos, ¿son la misma especie? Son felinos. Y luego, o sea, luego les enseñamos, o sea, a nuestros hijos, no es que Dios metió 2 de cada animal. Y luego el colega, el listillo del cole dice, ¿y cómo entraron tantos animales? O sea, no sé si se lo han pensado. O sea, yo estaba escuchando y digo, es verdad. Pero a veces lo tomamos tan a la ligera. No, es que, y así es. Y hasta lo repetimos. Y no sé si se acuerdan aún con Adán y Eva. Cuando la serpiente estaba acercándose a Eva. Y, o sea, y le dice, o sea, le estaba diciendo, ¿no dice la palabra que si tocas el fruto morirás o no sé qué tanto? O le dice, o sea, si no te prohibió Dios que comas del fruto porque si no morirás. Y hasta la mujer, Eva, dijo, sí, o sea, nos prohibió comerlo y hasta tocarlo. ¿Lo dijo Dios que no podían tocarlo? Muchas veces agregamos cosas que no están. Y aún enseñamos y hablamos cosas que no están. Y lo tomamos a la ligera, o sea, y aún el otro día, y igual Dario lo puede comentar en otro rato, otro momento, pero aún hemos estado empezando a meditar sobre las palabras de las canciones que cantamos. Porque ¿cuántas veces cantamos algo que no está en la Biblia? Y luego acabamos pensando, o sea, y la frase que él me dijo, y yo no me acuerdo de la canción, honestamente, pero la frase que dijo, que está en la canción, y dice, y tú cargaste mi cruz. ¿Jesús cargó nuestra cruz? Cargó nuestro pecado.
Pero aún bíblicamente habla de que cada uno tome su cruz y sígame. Pero ¿desde cuándo Él cargó nuestra cruz? Pero luego empezamos a cantar y a hablar cosas así, y es como que, yo voy a descansar, tú hazlo. O sea, aún, bueno, no quiero adelantarme porque aquí tengo otros versículos, pero ¿se te ocurren cuántos versículos, pasajes, cosas que luego has pensado una cosa cuando realmente se refiere a otra? Bueno, vamos a ir viendo versículos que sabemos usar o solemos usar a la ligera. No sé cuántos han escuchado o están de acuerdo con lo siguiente: Dios no te dará una prueba que no puedas pasar o atravesar. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Y de dónde viene? Ya están nerviosos, ya dicen, a ver, ¿qué se saca ahora? Bueno, 1 Corintios 10, vamos a ponerlo en pantalla. ¿Y qué es lo que dice? Dice, no les ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, quien no los dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar. Pero a veces lo tomamos como, Dios no nos va a dejar pasar una prueba que no podamos pasar, o Dios no te va a dar pruebas, o no te va a dar dificultades, sino va a ayudar. Pero aquí dice, no te va a dar una prueba, que no les dejará ser tentados más de lo que ustedes puedan soportar. Entonces sí vamos a pasar dificultades, sí va a haber tentaciones, sino que juntamente con la tentación dará la salida para que la puedan resistir. A veces aún pensamos que podemos hacer las cosas solos. No, es que Dios no me va a tentar con algo que no puedo soportar. O Dios no va a dejar que eso ocurra porque no lo voy a poder aguantar. Pero ¿qué dice? Va a darte la salida. Y a veces puede ser alguien a tu lado que te puede ayudar. A veces puede ser, no sé qué forma pueda usar Dios. Pero a veces agarramos versículos. No, es que Dios no te va a tentar. Y ya empezamos a distorsionar la palabra de Dios y dice que no te va a tentar. No, vas a ser tentado. Pero no va a ser con algo que no puedas sobrepasar. Y no va a ser con algo que no tengas una salida. Pero a veces nos agarramos como que no, esto no puede ser de Dios porque no me va a tentar con algo que no puedo aguantar. Pero igual es que Dios te quiere dirigir o cambiar o hacer algo en ti. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Y cuántas veces agarramos este versículo? No, es que todo lo puedo. Es que yo lo puedo todo porque Cristo me fortalece, Dios me hace fuerte, y todo lo puedo. ¿Cuántos se acuerdan del contexto de esta palabra? La palabra está hablando muchas veces de en la riqueza y en la pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En otras palabras está diciendo, a veces no, es que todo lo voy a poder, es que voy a poder con el mundo, y no va a pasar nada. Pero sin embargo, a veces agarramos como que si fueran como promesas que Dios no nos va a tentar, no vamos a pasar dificultad. Pero sin embargo, ves el contexto y lo que está diciendo es, cuando sea difícil, vas a poder. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando sea fácil, voy a poder, porque Cristo me fortalece. Entonces, sea cual sea las circunstancias, voy a poder porque Cristo me fortalece. No es que pueda hacer lo que me dé la gana porque todo lo puedo porque Cristo me fortalece. No sé si van pillando que a veces distorsionamos cosas y lo planteamos de una manera y no lo dice así. Salmo 37, 4. Deleítate en el Señor y Él te concederá los anhelos de tu corazón. Y a veces decimos, no, es que si me deleito en Dios, y he escuchado que algunos luego lo usan para gente que está buscando quizás su pareja, dice, no, deleítate en Dios y Dios te va a traer la persona idónea, tú tranquilo. Pasan los años, la persona al final toda su vida es con esperanza de ese príncipe mágico, no sé qué, no llega
¿Y qué pasó? No se deleitó en Dios y no recibió su príncipe. Pero eso no es lo que está diciendo. O sea, vas leyendo el contexto, o sea, es realmente, o sea, empezar a deleitarnos en la presencia de Dios, disfrutar de Él, y hasta nuestras perspectivas, lo que deseamos va cambiando, y Dios nos da. Pero a veces lo tomamos al revés. No, es que Dios me va a dar lo que quiero si yo me deleito. Pero lo que está diciendo es deleítate y luego Dios te va a ir dando los deseos de tu corazón. Pero en ese deleite muchas veces va cambiando tu corazón. Va cambiando lo que tú deseas, tu deleite. Otro que muchas veces igual se usa es: Dios va a hacer que todo salga bien. Todo va a estar bien, no te preocupes. En su palabra te promete que todo va a estar bien. Y en Romanos 8:28 dice: y sabemos que Dios hace todas las cosas ayuden para bien a los que le aman. Esto es, a los que son llamados conforme a su propósito. O sea, Dios nos ayuda y ayuda, o sea, usa las cosas a nuestro alrededor para que, o sea, para bien, para nuestro bien. Pero eso ¿qué quiere decir? No vamos a pasar dificultad y tú tranquilo, no va a pasar nada. Pero no, está diciendo, o sea, Dios va a estar contigo. Dios te va a ayudar, vas a atravesar esto y Dios aún va a hacer que esto se vuelva un bien para tu vida. No sé si ven la diferencia, pero o sea, no sé si quieran pensar o puedan pensar en otros versículos, pero a veces estamos tomando a la ligera y estamos agarrando la palabra como nos da la gana. Y aún estamos usando dichos. Yo me acuerdo un día, ya ni me acuerdo quién fue ni qué, pero de repente estaba con uno y creo que quería presumir de que era muy conocido de la palabra y dice: sí, Dios ayuda a todo el que madruga. ¿Sí se acuerdan del dicho? Dios madruga, Dios ayuda al que... ¿Eso dónde está? A veces estamos usando cosas que ni están en la Biblia. En resumen, porque, o sea, yo creo, o sea, hay tanta riqueza en la palabra de Dios, pero tenemos que meditar en ella, darle vueltas. O sea, yo aún les animaría, o sea, tienen preguntas, tienen dudas. No tengo las respuestas. Las respuestas, muchas están en la Biblia. Y tú puedes meditar y Dios te puede ir enseñando, aprendiendo, y luego tú podrás compartir. Pero no te quedes esas preguntas: no, es que no importa. ¿Cómo entraron tantos animales en el arca? No, es que fue un milagro que Dios lo hizo. Bueno, no sé cuántos han visto el episodio de esta de teléfono que está más grande por dentro que por fuera. O sea, el típico cuarto, lo que fuera, y es más dentro que por fuera, más grande por dentro que fuera. El arca de Noé era más grande por dentro y por eso entraron todos los animales. Eso no lo dice. O sea, y leyendo, o sea, leímos, dice 2 de cada especie, no dice 2 de cada animal, 2 de cada... No lo dice, dice 2 de cada especie. De los felinos de allí salieron los leones. No sé, igual les llamaban felinos o tenía otro nombre en ese momento. Pero el día de hoy ya tenemos leones, tenemos tigres, tenemos panteras, tenemos gatos. Y vinieron de esa especie, porque se reproducen, aún lo lees en Génesis, se reproducen según su especie. O sea, y hablando de la evolución, o sea, ¿cómo es que venimos del mono? ¿Qué es lo que dice la palabra de Dios? Que cada uno se reproduzca según su especie. Yo por lo menos no me siento, bueno, quizás mono, guapo, pero no mono de mono. Pero a veces lo tomamos tan a la ligera que realmente no meditamos sobre ello. Y la palabra de Dios tiene respuestas a situaciones y cosas que tú estás pasando el día de hoy. Preguntas que tú estás teniendo, preguntas que están teniendo afuera. No saben responderlos. Dios tiene la respuesta. Pero a veces hoy en día es que vivimos una vida tan ajetreada, pero es por decisión, porque nosotros queremos, no paramos a meditar, a pasar tiempo en la presencia de Dios.
Y Dios quiere prepararte, preparar tu corazón para enfrentar estas situaciones, para poder hablar. ¿Cuántas personas están necesitadas? O sea, y no digo, o sea, el día de hoy ha habido una distorsión, pero por el pecado, que ya hay hasta personas que nacen, dicen que nacen de una manera, pero no es el diseño original. No sé si me explico. No digo que no haya, pero no es el diseño original. El diseño original está en la palabra de Dios. Pero yo sé que aún Dios quiere restaurar nuestros corazones, nuestras mentes, quiere, o sea, llevarnos a otro nivel. Pero tenemos que meditar sobre su palabra. Tenía otra cosa en mente, pero ya se me escapó. Hay la ventaja de tomar notas, tener notas. Pero Dios quiere usarte para hablar a tu vida, para enfrentar lo que tengas que enfrentar el día a día. Pero estoy convencido, hay gente a tu alrededor que necesita una palabra de Dios. Y Dios te lo quiere dar para que lo puedas compartir. Y a veces enfrentamos la vida y luego vamos con Dios para recibir respuesta. Pero yo creo que hay que cambiarlo. Y una frase que me gustó es vivir de tu relación con Dios y no tanto al revés. No sé si, a ver, voy a explicarme. A veces estamos viviendo, tenemos duda, tenemos conflicto, tenemos dificultad, tenemos tristeza, tenemos cualquier cosa y luego nos vamos con Dios. Ay, Dios, es que me está pasando esto. Cuando sin embargo, si vamos primero con Dios, Dios te va a preparar para enfrentar el día que tienes por delante. Y aún los días y la semana. O sea, y hemos escuchado testimonio. Yo sé que aún Isel, antes que falleció su madre, Dios le estaba dando palabra. Y no lo entendía. Pero cuando falleció su madre, ya tenía la palabra. ¿Y cuántas veces Dios quiere prepararte para enfrentar lo que tengas que enfrentar? Y sin embargo nosotros tomamos la vida de voy a vivirla y que Dios ya me consuele después. Busquemos su presencia. Dios quiere prepararte. Y yo estoy convencido, o sea, la palabra de Dios, o sea, es palabra de Dios, todo. Que a veces queremos agarrar, no, que solo el Nuevo Testamento, que no, que esto, que aquello, que hay argumentos, que el Antiguo Testamento ya es nulo, que da igual. Pero hoy hemos visto aún algunas cositas que realmente dan respuestas a aún cosas que estamos viviendo, experimentando. Dios quiere darte, prepararte para el día. Que Dios, o sea, yo creo que Dios quiere caminar contigo durante el día. Pero muchas veces nosotros vamos por delante y ya cuando nosotros entramos en una situación, damos la vuelta. Dios, ayúdame. Y a todos nos pasa. No te sientas mal porque pasa, porque a todos nos pasa. Pero sin embargo yo estoy convencido, Dios quiere que cambiemos nuestra prioridad. Que Dios sea lo primero. Y de ahí, de nuestra relación con Dios, fluya todo lo demás. O sea, ¿qué diferencia hace que tengas palabra para ese día, para algo que vas a enfrentar? ¿Qué diferencia hace que tú recibas una palabra que no entiendes, no tienes ni idea? Pero luego en una conversación con otro dices, Dios me habló esto y no lo entiendo, pero igual es para ti. Y quizás era la palabra que esa persona necesitaba. Que nuestra relación, o sea, que podamos vivir la vida desde nuestra relación con Dios. Y para mí es un cambio de prioridad. Tenemos que primero tiene que estar aquí, pero luego tiene que salir y hacerse una prioridad en el resto.
Y este proceso muchas veces tarda tiempo. Algunos dicen que tarda años. Porque, o sea, ¿quién no ha estado que se levanta a la mañana, que está con una urgencia porque ya va tarde, vas al trabajo, vas a lo que sea, y piensas, bueno, sí, lo importante es, tengo que pasar un tiempo con Dios, pero ya no me da tiempo, pero por la tarde sí lo hago. Yo creo que muchos lo hemos hecho. Pero sin embargo, cuando se vuelve Dios una prioridad, es que más bien ni piensas así. Lo primero que haces, te levantas temprano, haces lo que necesitas para que Dios sea lo primero. Pero eso no es de un día para otro. Requiere esfuerzo, requiere trabajo. Les animo, como empezamos, esfuérzate y sé valiente. Medita la palabra de día y de noche. Yo sé que tiene palabras, tiene promesas, tiene palabra para tu día, para tu vida. Vamos a orar y con esto terminamos. Padre, te doy gracias por tu palabra. Y Padre, yo aún pido perdón porque muchas veces no te he puesto en primer lugar, sino he dejado que los afanes de la vida, que otras cosas tomen prioridad. Y yo sé que tú tienes respuestas. Tú tienes respuesta en tu palabra para enfrentar cada momento, cada día. Y Padre, yo te pido, aún los que estamos aquí, podamos tomar y hacer eso una prioridad en nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor.